¿Cuándo puedo volver a correr? Después de una lesión de ligamento cruzado anterior y de menisco, ¿vale? Es una de las preguntas más frecuentes que nos encontramos en todos los procesos de recuperación. Muchísimos alumnos entran justamente en esta fase cuando tienen que empezar a hacer ejercicios diferentes a los que han hecho hasta el momento, más de camilla o más de activación, y es una fase que hay que tener en cuenta todo esto, ¿vale? Porque es donde encontramos la mayoría de errores, donde empezamos a tener las primeras frustraciones, los primeros miedos en relación al movimiento y a la práctica deportiva. Y hoy me gustaría explicarte, ¿vale? Al final, tengas la edad que tengas, pues si estás pasando por una lesión de ligamento cruzado anterior y de menisco y quieres volver a correr y hacerlo bien, hoy te lo voy a desvelar. Antes me presento, soy Roc García, soy redactador especializado en lesiones de ligamento cruzado anterior y de menisco, y después de haber trabajado con más de 100 deportistas lesionados de rodilla, me gustaría presentarte pues, cómo lo veo yo, cómo organizo las fases y los objetivos que planteo que sí o sí se tienen que cumplir, ¿vale? Lo primero, y que muchas veces no queda del todo claro, es que no hay consenso claro. O sea, no hay un tiempo fijo. Hay deportistas que por el tipo de operación tardan 4 meses, hay deportistas que a los 2 meses y 3 semanas están corriendo, ¿vale? Están corriendo es empezar a meter pues, los primeros kilómetros, ¿vale? Tenemos que ver siempre que cada cosa que hagas, ¿vale? Que ya sea una sentadilla, correr, saltar, tiene que haber una progresión, ¿vale? Igual que no empiezas a saltar con 70 kilos, no empiezas a correr 70 kilómetros, ¿vale? Y hoy vamos a hablar de cómo empezar a correr, pero como empezamos a acumular kilómetros, ¿no? A hacer esos primeros impactos repetidos durante 2 minutos, 1 minuto y con la máxima técnica posible y sin fatigar ni cansar, ¿vale? Siempre lo haremos desde una intensidad muy baja, ¿vale? Porque miramos siempre a medio plazo y a largo plazo. Yo lo que quiero es que te recuperes bien, que si tienes, por ejemplo, más dolor en el rotuliano, que empieces a trabajarlo en esta zona, que dependiendo del tipo de lesión y de la operación, dependiendo del tipo de operación que te hayan hecho, pues que puedas decidir qué tienes que priorizar, ¿vale? Porque no es lo mismo hacer una progresión de una persona que le han quitado de rotuliano que una persona que le han quitado para hacer la operación de isquio, una persona que tiene sutura meniscal. Todo esto cambia muchísimo la forma de cómo planteamos los objetivos, ¿vale? Cuando planteamos el proceso de una persona que vuelve a correr, primero tenemos que ver también la condición física. Todo esto va a influir si eres una persona que está acostumbrada a correr, si has subido porcentaje de grasa durante estas últimas semanas en el proceso de recuperación, ¿vale? Todo esto va a influir a cómo enfocas el volver a correr, ¿vale? También las complicaciones que has tenido durante todos los meses. Si las complicaciones han sido casi nada, pues no tienes que preocuparte tanto, pero si has tenido, por ejemplo, problemas en extender, te ha costado conseguir la extensión, la flexión, has estado luchándola 3-4 veces, incluso has tenido que forzar un poco con tu fisio, porque al principio pues viste que no la conseguías, ¿vale? O sea, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Yo igualmente las complicaciones intento verlas como información muy importante a la hora de prescribir cargas, porque nos ayudan a avanzarnos un poco a lo que podrá pasar, ¿vale? Y al final es verlo siempre desde un ángulo positivo. Después, la inflamación que tienes, ¿vale? Si realmente has podido reducir parte de la inflamación, no tendrás la rodilla totalmente seca, porque esto al final se consigue cuando han pasado más de 10-11 meses de forma general, pero si la inflamación es considerable, al final ha bajado, puedes ver las dos rodillas más o menos se ven igual, ¿vale? Esto ayuda mucho también a decidir si puedes tolerar después pues, más impacto, ¿no? Que es también uno de los pilares importantes de la tolerancia de impacto y cómo has progresado, ¿vale? No hay consenso claro, ¿vale? Dependiendo mucho del perfil los tiempos cambian. Lo que sí que está clarísimo son estos 3 objetivos que hay que cumplir sí o sí, ¿vale? El primero es el ROM articular. Primero sales de la operación y lo primero que tienes que buscar es la extensión, y si estás viendo este vídeo, ya han pasado 2-3 meses y estás a punto de volver a correr, la extensión ya deberías tenerla. Si estás saliendo de la operación, te aconsejo que te mires alguno de los vídeos que tenemos grabados sobre extensión, porque ahí te explico y te enseño algunos ejercicios que te irán muy bien, ¿vale? Pero
si está saliendo, extensión tiene que estar ya trabajada, pero desde el día 1, ¿vale? Y la flexión es lo que en estas fases, pues si te han suturado, pues a lo mejor aún te quedan estos últimos grados, pero si solo ha sido una operación de ligamento cruzado anterior, deberías tener casi los grados completos, ¿vale? Y sobre todo, no los grados completos de yo intento flexionar así y ya casi toco con el talón al glúteo, sino que tengas comodidad en flexiones profundas. Por ejemplo, una sentadilla profunda, que yo pueda hacer la sentadilla y apoyar todo el peso a la rodilla lesionada sin problema y aguantar unos 10 segundos. Esto nos da mucha confianza a la hora de trabajar con impacto y correr, ¿vale? Porque significa también que la inflamación ha bajado muchísimo. Vale, ¿qué más? Trabajo de fuerza, ¿vale? El trabajo de fuerza sagital, frontal y transversal. Muchas veces nos centramos únicamente en el trabajo sagital, ¿vale? Típico trabajo o de máquina, hago una prensa, hago una sentadilla jaca, hago una extensión de cuádriceps, pero no salgo de ahí. Hago máximo una split squat, pero todo lo que hago es pum, para adelante, ¿vale? Sin mirar otras formas de entrenar. Y si además de correr quiero entrar en un deporte colectivo donde hay giros, hay saltos, pivotajes, esto hay que tenerlo muy en cuenta y desde el día 1, igual que empezamos a progresar, por ejemplo, en sentadilla, tenemos que empezar a progresar en frontal y transversal, que después te enseñaré unas píldoras de ejercicios para que lo tengas en cuenta, ¿vale? Y por último, la progresión de pliometría. Cómo planteas la pliometría en el proceso es clave y cómo progresas también, ¿vale? Tú no puedes pasar, si estás haciendo saltos o estás trabajando a 2 piernas y aún no has trabajado una pierna, no absorbes a una pierna. El cuádriceps aún tienes muchísima inhibición muscular artrogénica y no se acaba de activar. No puedes correr porque aún te falta la progresión de trabajo unilateral y después trabajo de secuencias, de poder trabajar el salto, pero por ejemplo pues combinando 2 planos, un sagital y un plano frontal, o durante un tiempo determinado, ¿vale? 30, 40 segundos saltando una pierna, ¿vale? Para también trabajar la reactividad de otros tendones, ¿vale? Que esto también es muy importante. La plio al final lo que te da es tolerancia al impacto, y la tolerancia al impacto viene dada por todos los tejidos que aguantan las articulaciones, no solo la rodilla lesionada. Si te han quitado tendón de isquio o de rotuliano, lo más seguro es que ese tendón haya perdido muchas funciones, sobre todo de reactividad, ¿no? Pues esa función se tiene que trabajar muy bien aquí. Hay que tener en cuenta y avanzarte un poco en que seguramente te va a ser más complicado, que tendrás que trabajar más ejercicios excéntricos durante los entrenamientos, saltos repetitivos, etcétera, ¿vale? Pero quiero que sepas que por eso es muy importante no compararte, que tú a lo mejor ves un compañero que puede saltar más porque pues, está más acostumbrado a trabajar o tenía el tendón de Aquiles más trabajado y puede hacer más rebotes, depende, ¿vale? Lo que sí que está claro es que la pliometría tiene que estar enfocada no solo en cadera, sino también en tobillo y que tu capacidad de reacción sea buena, ¿vale? Es una capacidad buena y que te permita pues, tolerar el impacto sin que se cargue el gemelo interno, ni que se cargue muchísimo la zona del tibial anterior, ¿vale? Al final esta musculatura anterior y posterior que tenemos aquí hay que tenerla muy trabajada y no solo en trabajo de fuerza, sino en trabajo de pliometría, ¿vale? Y estos para mí son los 3 objetivos fundamentales, es la base de cualquier progresión a correr, que después tenemos que seguir trabajándola, pero que hay que tener unos mínimos y estos mínimos hay que testearlos. Por ejemplo, subir y bajar a una pierna durante 1 minuto hay que superar un mínimo de repeticiones. Si yo, por ejemplo, quiero hacer saltos a una pierna, tengo que tener la capacidad de estar 30 segundos saltando una pierna, ¿vale? Solo con la punta de los pies, tengo que tener fuerza plantar. Tengo que tener la capacidad de hacer un hip thrust unilateral a más de 20 repeticiones sin peso y si puede ser con un poco de carga, ¿vale? Todo esto nos va dando pues, cada vez más confianza a la hora de decir ¿por qué? Porque si no lo hacemos, pues cometemos errores y estos errores ralentizan muchísimo la recuperación, muchísimo. O sea, si no consideramos lo que te voy a enseñar, que para mí es fundamental,
puedes estar semanas, incluso meses, intentando correr y siempre acabando con molestias o con más inflamación o con inseguridad, ¿vale? Y errores que más nos encontramos nosotros en la mayoría de procesos, ¿vale?, de volver a correr es, primero, que no tener nada valorado, o sea, no tener ni la fuerza de isquio ni la fuerza de cuádriceps valorada, cosa que nosotros dentro del programa lo valoramos mensualmente para que tengas siempre claro en qué punto estás y qué necesitas, que tengas los mínimos de cada porcentaje claro y que al final te suponga nada, 10 minutos al mes, pero que con eso podamos sacar resultados, porque al final el trabajo ya está hecho durante el mes y eso nos ayuda a prescribir, a saber si puedes correr 2 minutos o 3 o 4. Después sumar muchos kilómetros al principio y en un entrenamiento o 2, en vez de reorganizarlo durante la semana y salir un día y a ese día reventarte y salir más de 15-20 minutos además con compensaciones porque no tenemos la movilidad completa. Después, perdón, pues no vea, ignorar la psicología, o sea, ignorar la parte mental, los miedos que tienes antes de correr, los miedos que tienes antes de saltar, todo esto es normal y te lo tienes que trabajar. Si yo estoy haciendo un ejercicio y no puedo hacerlo bien, estoy saltando, me noto inseguro, insegura, y en vez de cambiarlo y hacer algo más fácil y tirar un pasito atrás, sigo intentando porque al final me estoy autoexigiendo, lo único que va a generar es frustración y que te sea aún más complicado salir a correr y que antes de correr pienses que no sé si me va a aguantar la rodilla, si el menisco se va a enfadar, si el rotuliano me va a doler, si el isquio me va a sobrecargar, ¿vale? Todo esto pues hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y los tiempos biológicos del tejido, si hay sutura o si se te han hecho, por ejemplo, la operación a través de HTH o de ese tendinoso, hay que tener en cuenta los tiempos biológicos, que esto va más para esas personas que están bien a mes 2 y salen y venga a meter kilómetros y kilómetros, ¿vale? Ojo, porque lo que no queremos es romper ni la sutura, no queremos, por mucho que la aplastia cada vez más vaya integrándose en la rodilla, hay que tener en cuenta todos estos tiempos biológicos, ¿vale? Esto sería la teoría base de entender por qué hay que hacer una progresión al volver a correr, que correr no es paso de 0 a 5 kilómetros, hay que sumar todo esto, ¿vale?, en conjunto, que trabaje y que podamos meter un número para saber si puedes pasar o no a la siguiente fase, ¿vale? Esto sería una fase 3. Entonces, si quieres comentar esta fase conmigo de forma más personal, vuelvo a repetir, debajo tienes unos enlaces donde tienes el grupo de comunidad, donde también enseñamos más cositas dentro de la recuperación, si estás en una fase más avanzada, una fase más inicial, y estoy seguro que te servirán. Y hasta ahí tienes también el enlace directo a mi WhatsApp para comentármelo si quieres, compartir tu experiencia, ¿vale? Hemos visto la parte teórica, ¿vale? Vamos con la parte práctica para que veas un poco cómo sería el hacer las progresiones, ese trabajo sagital frontal transversal, un poco el impacto y qué debería hacer yo antes de correr y de meter los primeros kilómetros. ¿Vale? Es que a mí esta parte me flipa, es la que más me gusta porque al final es ese ejercicio, es donde vemos la realidad, donde todo esto lo podemos aplicar y adaptarlo a cada persona, ¿vale? Hemos hablado del ROM articular, flexión-extensión, esto desde el día 1 lo hacemos ya, la extensión sobre todo en camilla, progresamos en el suelo y vamos haciendo las progresiones pertinentes, no me voy a meter aquí, ¿vale? Hay otros vídeos donde lo explico, donde sí que te voy a enseñar un poco es trabajo de fuerza, ¿vale? Imagínate que has hecho las progresiones, pero aún estás en esta fase de que aún estás sobrecargando, haciendo una sentadilla, estás compensando más con la pierna sana, ¿vale? Y aún no has podido pasar a trabajo unilateral, pues aún te queda ese trabajo, ¿vale? Que ya estás haciendo un trabajo más unilateral, estás haciendo las primeras sentadillas búlgaras, muy bien, pero no te olvides de hacer el trabajo frontal, donde trabajamos planos diferentes, y el trabajo transversal, ¿vale? Estos ejercicios los puedo hacer también con peso, ¿vale? Con un poco de intensidad. No me vale solo trabajar con peso corporal, no me vale solo trabajar con máquinas. Necesitamos, ¿vale?, meter carga, meter intensidad, ¿vale? Y un trabajo de intensidad, por ejemplo, puede ser este, ¿vale? Donde hago el mismo gesto, pero con un poquitín más de intensidad. Hablando del trabajo de fuerza, ¿vale? Al final has visto que hay una pequeña desaceleración, ¿vale? Podría hacer el gesto más lento, ¿vale? Donde me voy testeando también
para ver si hay dolor o no. Ya lo hablaremos en otros vídeos y verás que en la parte en las fases finales entra mucho el trabajo de velocidad en los ejercicios, ¿vale? Cómo puedo organizar la velocidad y qué ejercicios hay que ir más rápido, hay que ir más lento, más lenta, ¿vale? Por ejemplo, ejercicios de fuerza pero en secuencias, ¿vale? Donde yo hago un peso muerto, tengo la estabilidad suficiente a una pierna y después abro y hago un trabajo un poquitín más transversal, ¿vale? Y voy haciendo las secuencias pertinentes para que todo esto vaya rodado con intensidad. Vuelvo a repetir, no buscamos ejercicios básicos, no buscamos lo de siempre de hago unas sentadillas y después algún puente de glúteo, ¿vale? Hay que trabajar, por ejemplo, la parte posterior, ¿vale? Esta parte proximal, el isquio o parte distal. Hay que trabajar, ¿vale? En dinámico. Hay que trabajar también con un slide, podemos trabajar un poquitín el excéntrico de los dos isquios en conjunto, ¿vale? También flexores plantares en todo el proceso, muy importante, y cosas que nos dejamos muchas veces. Trabajar, cuando ya estoy bien así, trabajar así. Fíjate que la velocidad no es una velocidad fácil, no es una velocidad lenta. Puedo trabajar con diferentes tiempos, ¿vale? Todo esto, pues, irá creando base en el trabajo de fuerza. Y a la que yo voy ganando fuerza y hago ya las primeras sentadillas, me encuentro cada vez mejor, ya puedo hacer el trabajo de impacto. Puedo ir acostumbrando los flexores a un trabajo de impacto. Puedo ir ganando técnica de carrera. Si tengo la movilidad, puedo ir trabajando el componente técnica de carrera, ¿vale? Y esto ya es un trabajo de impacto extensivo, no es tan intenso como lo que podrías hacer en fases más unilaterales o fases más de secuencia, donde ya buscamos recibir a una pierna o intentar hacer saltos más asimétricos, que serían fases más avanzadas, pero que, vuelvo a repetir, importante si quieres salir a correr y hacerlo correctamente. Y aquí es donde te hago la pregunta, ¿puedes hacer todo esto? Si es que no a medias, aún tienes que priorizar todo esto y darle más trabajo. Si no puedes aún flexionar a una pierna y sentirte cómodo o cómoda, sigue con este trabajo. No pierdas el trabajo unilateral y que pues, la pliometría después la puedas trabajar en secuencias, ¿vale? También del tipo de trabajo pliométrico que me gusta mucho es pues, empezar a hacer tus primeros impactos, ¿vale? En una posición de 2x2, donde vas trabajando lo que te comentaba antes de los diferentes planos, ¿vale? Pues bueno, diferentes tipos de impacto, ¿vale? Espero que haya quedado un poco claro de que tenemos muchas variantes y aquí aún no hemos introducido nada de sistema nervioso central, donde tienes que decidir sobre, por ejemplo, pues un estímulo visual, un estímulo auditivo, el qué hacer o cómo hacer el ejercicio, ¿vale? O sea, son cosas que, bueno, quiero que tengas en cuenta y que vayas viendo. Y a la hora de salir a correr, de empezar a meter impacto y meter kilómetros, primero, y es un error también súper frecuente, superficie. No empieces con una superficie de asfalto, empieza por una superficie blanda, una superficie de control. Tampoco digo un bosu, ¿no? Tampoco digo algo que sea inestable, pero césped, por ejemplo, es una muy buena opción. Tierra, esto reduce la carga sobre la rodilla y sobre el tobillo. No exige tanto stiffness, tanta reactividad de tobillo, ¿vale? Y esto ayuda mucho a, primero, pues, ¿qué puedes controlar? El contexto. Pues controla el contexto, controla dónde vas a entrenar, lo que te vas a encontrar. Esto te va a dar mucha seguridad porque, como hemos comentado antes, también uno de los errores era ir con miedo o ir con inseguridad y eso muchas veces es provocado también por, aparte del trabajo de fuerza, por las superficies, el entorno y el contexto. Y cuando tengo el contexto claro, pues empiezo a sumar. Primero 2-3 minutos caminando, 20-30 segundos corriendo. Entrenamientos muy cortitos, de 8-10 minutos, ¿vale? Asegurando el entrenamiento, haciendo previamente siempre un buen calentamiento donde trabajamos técnica, ¿vale? Hacemos balísticos,
empezamos a movilizar bien, trabajamos un poco de impacto, activamos lo que viene a ser los tendones. ¿Ves que no es algo tan simple como salir a correr y hacer 5 kilómetros, sino hay una progresión que básicamente, si la entiendes, los dolores empiezan a desaparecer, empieza a desaparecer la inflamación y todo va mucho más lineal si se han hecho las cosas bien desde el primer momento. No me enrollo más, esto sería un poco a nivel práctico cómo enfocar la previa a correr, de cómo puedes o cómo haríamos nosotros si quieres volver a correr, y en caso de que quieras comentar o profundizar más en otros conceptos, en mi canal tienes otros vídeos, y si no, tienes el enlace directo a mi contacto o al grupo de la comunidad, donde compartimos más recursos como estos para que puedas empezar a cambiar alguna cosa en tu recuperación y enfocarla aún mejor, ¿vale? Nos vemos en otros vídeos, un placer, soy Roc, nos vemos en la próxima.